Cuando una persona toma la determinación de escribir, está tomando la determinación de enseñar, de educar, de instruir, porque cuando uno escribe, dice lo que otros no. El- la acción de escribir es una acción, digamos, sostenida en dar al interlocutor, al lector, información, una determinada información que el otro no tiene y a la que accede a través de el discurso de quien escribe. Por eso, cuando uno decide escribir no ficción, cuando uno aborda el género de la no ficción, se trata de una decisión que es irrevocable, es una decisión que se toma en forma temprana, porque por lo general los verdaderos escritores que se dedican a este género comienzan a hacerlo desde muy temprana edad y luego se transforma en una decisión irrevocable porque cuando uno empieza a escribir no ficción y a publicar con su nombre y su apellido, esto después no puede deshacerse. Y por lo general la no ficción aborda, digamos, temáticas que necesitan ser narradas, ¿no? En mi caso en particular, cuando comencé a escribir no ficción, y hasta el día de hoy, digamos, trabajo y trabajé sobre eh, temáticas que afectan a la sociedad como el crimen organizado, el tráfico de drogas, consumo de drogas, tráfico de seres humanos y digamos en esta construcción, en esta gestualidad, en esta pulsión de decir lo que otros no dicen, bueno, como dije recién, hay un sentido irrevocable que ya no se puede deshacer una vez que uno comienza a trabajar. Y también hay una verdad que tiene que ver con el control de lo que se dice. Porque en el plano teórico nosotros tenemos libertad para expresarnos, pero cierto es que existen hoy en día mecanismos de control que determinan qué clase de textos se posicionan como o se transforman en material de alcance masivo y esos mismos sistemas de control determinan qué textos no son o no deben ser posicionados como material de alcance masivo. Cuando publiqué los primeros libros sobre crimen organizado, recuerdo que muchas veces, o cuando publicaba crónicas en los periódicos, recuerdo que muchas veces me llamaban de radios para hacerme reportajes o de canales de televisión para hablar sobre estos trabajos. Y una de las preguntas que más se repetía era si yo nunca había sido amenazado o atacado por el contenido de mis publicaciones que eran sensibles y que calaban de forma muy profunda, digamos, en la educación de la población que tenía acceso a estos textos. Yo siempre respondí que nunca había sido amenazado, que nunca había sido atacado por el contenido de mis publicaciones de no ficción, porque es un tema que es complejo para explicar o resumir o citar en una entrevista, en un reportaje. Sin embargo, fue una decisión que yo tomé, la de, digamos, transitar todo ese camino en soledad y sin pedir ayuda, ¿no? Eh, Hubiese sido muy fácil para mí declararme amenazado o pedir custodia de gendarmería y ganarme un premio de alguna de las entidades periodísticas argentinas. Hubiera sido muy fácil, pero yo decidí escribir en soledad y publicar y seguir publicando hasta el día de hoy. Pero en más de una ocasión, digamos, recibí desde
mensajes, llamados intimidatorios desde las cárceles, desde México, narcotraficantes que operaban en Argentina. Desde México me han contactado a través de estudios de abogados para que borre publicaciones. Desde las cárceles federales de Argentina me han escrito narcotraficantes para que borre artículos. Y así, digamos, esto es lo más suave que me ha tocado vivir, hasta, digamos, otra clase de advertencias no digitales, sino ya en el plano real y físico, que he tenido que experimentar y que tampoco tengo interés de desarrollar, eh, pero sí he tenido que, por presión de los sistemas paraestatales de control, he tenido que dar de baja material de internet. El libro que se publicó este año, que se llama Frontera, en el año 2018, si no me equivoco, fue, digamos, un trabajo que quise publicar. Originalmente eh, eran dos construcciones, ¿no? Como dos publicaciones. Una era sobre tráfico de seres humanos y otra era sobre narcotráfico. Y me acuerdo que quise comenzar a publicar Frontera en ese formato, y, y digamos, fue tanta la presión que fue tanta la presión, fue tanto el control y tanta la persecución digital y físicamente, digamos, en los planos de la vida real, que tuve que dar de baja el material a la espera de poder trabajarlo luego. Y eso ocurrió en el 2025, recién pude trabajar este material libremente. O sea que desde la primera intención que yo tuve de publicar Frontera en el 2018, hasta que pude realmente hacerlo, cuando las presiones de los, digamos, sistemas de control paraestatales se habían diluido, pasaron 2019, 20, 7 años. Es decir que durante muchos años todo lo que yo escribía, todo lo que yo hacía, todas las personas con las que hablaba, las personas que visitaba, fueron controladas, supervisadas y direccionadas en Internet. Esto hoy es un poco más claro. En una columna anterior reflexionaba sobre cómo el algoritmo bloquea de forma automática, ¿no?, las voces rebeldes. Automática es una forma de forma automática es como una simplicidad, una forma de decirlo simplemente. Esto quiere decir que los organismos de control y de supervisión de la palabra operan de forma articulada entre algoritmos, bots y personas físicas, digamos, que regulan el control de la palabra. Y esto significa, digamos, en resumen, que vas a poder escribir y vas a poder publicar, pero también va a haber un contrapeso gestionado por humanos y ejecutado por bots, que va a hacer, que va a lograr, que va a generar que tu material nunca sea viral. Y hablaba con un muchacho que es youtuber y que tiene un canal muy interesante. Y él lo decía, es un muchacho de provincia, del conurbano, y se expresaba como tal, ¿no? Como un joven de veintitantos años del conurbano, y me decía, resumía este concepto en una forma que creo que es bastante clara, que es que en Argentina, cuando vos hablás de idioteces que no tienen sentido, tenés miles y miles de idiotas que siguen ese contenido, pero cuando vos decís la verdad, por lo general tu contenido nunca pasa las 20 o las 30 reproducciones. Y yo creo que esa es la forma en la que lo lee una persona de 20 años, pero si lo estudias o lo analizás de forma académica, o
en términos de comunicación digital, yo creo que lo que hay son sistemas paraestatales de control sobre el contenido. Y es un concepto muy interesante que lo planteo acá para desarrollarlo en los próximos episodios.